Así como siempre vuelve el mito de Justo Armas en la historia, en la astrología algo también que vuelve cada cierto tiempo es esto de la constelación de Ofiuco, y si es un signo o no es un signo o qué pasó, y también si las constelaciones pues ya saben que se han desfasado a las que eran en la antigüedad, si realmente son signos o no. Y bueno, pues para eso vamos a hacer este pequeño video. Yo había contestado algunas de estas cosas, pues ya tiene algunos añitos por ahí. Bueno, lo hicimos en el portal web de la revista Tú, y también yo tenía un blog, también ahí subí esa información, pero el blog ya no lo tengo. De todas maneras todavía está en el archivo web de la Tú, todavía lo he podido encontrar ahí. Y creo que es el número actual de esta revista también, donde hace poquito también publiqué un artículo de constelaciones zodiacales y ahí también explico lo de Ofiuco, ¿no? Pero pues sí, dado que hay muchas preguntas al respecto, pues vamos a hacer este video solo de Ofiuco. Bueno, primero vamos a empezar a decir, bueno, las constelaciones zodiacales se llaman así. Bueno, aparte de que la mayoría son animales, por eso es de animales, pero tienen una característica muy especial, y es que pasan por el rumbo de la eclíptica. La eclíptica es por donde aparentemente vemos pasar al Sol y a los planetas. Y digo aparentemente porque sabemos que la Tierra también se está moviendo, pero desde donde estamos, desde la Tierra, pues es esa zona del cielo, se le llama eclíptica, donde vemos pasar estos astros movibles. Estoy haciendo ponche, entonces estoy viendo que no se me vaya a tirar, pero de todas maneras mientras hacemos este video. Y bueno, sucede que Ofiuco, pues sí, es una constelación que entra un poquitito en esa zona, pero nada más una parte de ella. Ofiuco pues era un personaje que llevaba 2 serpientes, y eso le ayudaba a hacer maniobras en la medicina. Si se acuerdan, un bastón que usan los médicos con 2 serpientes enrolladas, bueno, pues esto tiene que ver con Ofiuco, ¿no? Porque eran estas serpientes las que tenía. Entonces, bueno, pues no me acuerdo si era su papá el que usaba eso o su hijo, pero bueno, Ofiuco también portaba estas serpientes, y una parte, pero apenas una colita de una de las serpientes es la que entra un poquito en el círculo zodiacal. Entonces los antiguos vieron esto y no la tomaron en cuenta, sino que solamente tomaron en cuenta 12 constelaciones. ¿Por qué? Bueno, pues para los fines que ellos necesitaban, pues no la iban a utilizar, ¿no? Los signos no se marcaban tanto por las constelaciones, aunque coincidían en ese tiempo, sino que eran por partes del año, es decir, partían el año en 12, y bueno, pues veían que coincidía cada una de esas partes con el sol que iba posándose por cada una de esas constelaciones, ¿no? Entonces las constelaciones más bien fueron un simbolismo, porque además también hay que decir otra cosa, ¿no? Astronómicamente, pues ya se ha visto, y esto ya con telescopios y todo, que las constelaciones están muy lejos de ser lo que nosotros pensamos que son. O sea, nosotros desde la Tierra, al verlas a simple vista, las interpretamos como si fueran dibujitos en el cielo, y les atribuimos a esos dibujitos cierto significado, ¿no? Es decir, nosotros proyectamos, de hecho, esas formas, ¿no? De acuerdo a nuestra experiencia humana. Entonces, antiguamente, pues, colocaban animales mitológicos o dioses en las estrellas. Después, cuando empezaron a nombrar otras constelaciones, principalmente las del sur, pues ya empezaron a nombrarlas de otra manera. Por ejemplo, un triángulo, decían, uno que parecía un telescopio, y entonces ya eran instrumentos más modernos que en ese entonces se conocían. En la antigüedad pues no íbamos a poder llamarlos de esa manera. Entonces tienen que ver esas formas que les damos con los objetos cotidianos que usamos, con nuestras creencias, con nuestra historia y con nuestra mitología. Déjenle, le voy a bajar un poco al ponche. Ya regresé, y también le puse un poquito más de azúcar porque pues está bien que estemos a dieta, pero no es para tanto, ¿no? Entonces ya, aquí voy a guardar la cucharita mientras. Y bueno, pues sí, les decía entonces que las constelaciones tienen que ver más con simbolismos humanos, ¿no? Entonces, en lo que la astrología occidental se basaba, y por eso se va a llamar astrología tropical, cuando digan astrología tropical es esto, es más bien en los segmentos del año, que en ese entonces coincidían con que el sol se posaba en cada una de esas constelaciones simbólicas. Entonces, por eso hay que aclarar esto.
la constelación no es el signo. El signo es se mide por el tiempo, por ese segmento del año. Y de todas maneras, pues actualmente ya esos signos tampoco pues coinciden con las constelaciones. Esto se debe a un movimiento que tiene la Tierra que se llama precesión de los equinoccios. Y quiere decir, bueno, es que la Tierra se va moviendo como un trompo, aparte de hacer el movimiento de traslación y de rotación, tiene un leve movimiento como un trompo, que vamos haciendo un pequeño bamboleo. Y la precesión de los equinoccios quiere decir que cada vez que inicia un equinoccio, que los antiguos habían medido en el punto Aries, es decir, en la intersección de la eclíptica con el ecuador celeste, bueno, más bien una proyección del ecuador celeste, que sería una extensión del ecuador de la Tierra. Bueno, pues ahí en ese punto, que se le llamó entonces punto Aries o punto vernal, es cuando ahí se posaba el sol a inicios de la primavera. Entonces se le ubicó en Aries porque en ese momento estaba en la constelación de Aries. Actualmente ya no es así. Actualmente el punto vernal, aunque algunos todavía le siguen diciendo punto Aries, pero pues ya no tiene que ver con esa constelación, con el signo sí. Actualmente este punto vernal se encuentra en la constelación de Piscis. Entonces es diferente. Y conforme pasa el tiempo va ir recorriendo todos los signos del zodiaco hasta volver a quedar en Aries. Entonces eso es pues el problema, ¿no? Que pues nos ocasiona esta confusión. Astronómicamente está bien dicho de que ya no coinciden estas constelaciones con los signos, pero en la astrología tradicional, y es la astrología que también se llama tropical, ahí sigue siendo los mismos signos y no se considera Ofiuco, obviamente. Ahora, existen otro tipo de astrologías también, por ejemplo, las orientales, la astrología védica, la astrología china, y ahí sí tiene que ver con las estrellas, y sí va cambiando a lo largo del tiempo. Un ejemplo, por ejemplo, no estoy ahí repitiendo la misma palabra, pero bueno, tenemos en la astrología china que cada año es el año de pues podríamos decir un signo, ¿no? O un animal zodiacal que está, pero bueno, en el horóscopo chino, no es en el horóscopo occidental. Y entonces, haciendo la correspondencia de este zodiaco chino con el occidental, pues sucede, por ejemplo, que ahorita va a ser el año del buey de metal, ¿no? Y el buey, signo buey, no lo tomen de manera despectiva, también puede ser signo búfalo, y no se refiere a nada despectivo. Este signo es correspondiente al signo de Capricornio. Y entonces ahorita que Júpiter entró en la constelación de Capricornio, pues inicia en el horóscopo chino el año del buey. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, pues ahí sí toman en cuenta las estrellas, ¿no? Y cómo están actualmente. Es decir, Júpiter es un planeta de la suerte y entonces está entrando a la constelación de Capricornio. Como Capricornio, pues es lo que ellos consideran que en ese otro horóscopo es el signo del buey o del búfalo, pues corresponde a este año. Entonces, por eso más o menos dura como un año. El tiempo que dura en cada signo o constelación, bueno, ya en el tiempo, Júpiter, pues es aproximadamente de un año. Sin embargo, pues en la astrología tropical no lo vemos así. Ahí, ¿qué es lo que decimos? Que Júpiter acaba de entrar a Acuario, porque acaba de entrar al signo de Acuario. Pero está en la constelación, realmente ahorita cuando se da la conjunción, no estaba ahí, estaba entre la constelación de Capricornio y de Sagitario. Y de hecho todavía no empieza el año chino, sino que empieza hasta febrero. Y ahí sí ya entran más a la constelación de Capricornio. Entonces vean, es así como funciona. En mi experiencia, ambas astrologías funcionan. Son simbolismos que les ponemos nosotros los humanos. Entonces, es así conforme a diferentes mitologías. Pero no es así de que tengan que cambiar los horóscopos occidentales por esto, pues no. Ya viene de una tradición muy antigua y ahí, como les digo, se ocupan los eventos del año, se puede seguir con esto. Aunque, no sé, a lo mejor teniendo en cuenta algunas consideraciones, pues se podrían modificar algunas partes, como se hace en la astrología sideral. Sideral pues quiere decir de las estrellas, ¿no? Y de hecho hay algunos astrólogos que sí lo utilizan, aparte de la astrología tropical, ¿no? Sino que también empiezan a utilizar las estrellas, los asteroides,
y bueno, pues esto nos da un panorama más completo, si bien también un poco más difícil, pero pues también es válido, ¿no? Yo también de hecho pues pienso que en el hemisferio norte, bueno, pues como las estaciones del año son al revés que en el norte, entonces en el hemisferio sur, pues sería diferentes los signos para mí. Es decir, no comenzaría en marzo con Aries, sino con el contrario, con Libra, ¿no? Porque ahí está empezando el otoño. Entonces, si se hace esto por tiempos y por por las estaciones del año, pues para mí los que nazcan en el hemisferio sur en marzo no serían Aries sino Libra, y así serían todos los signos, pero esta es una hipótesis que yo tengo. Entonces, si algunos quieren hacer otras hipótesis y decir, bueno, pues a lo mejor se puede tomar en cuenta a Ophiuch o las estrellas, pues también es válido, ¿no? Podría ser. Sin embargo, no olvidemos que también esto es una cuestión mitológica. Por ejemplo, aquí en América teníamos mitologías muy distintas. Aquí, por ejemplo, la constelación de Orión, la que nosotros conocemos como los Reyes Magos, esas 3 estrellitas que vemos, pues eso era la piedrita de un aparato de moler que se llama metate aquí en México. Entonces, la piedra de en medio que se utilizaba para moler, pues eran esas 3 estrellas. Y la constelación de Orión era un metate, porque era un objeto de uso cotidiano y aquí pues dijeron pues se parece, ¿no? Entonces era un metate. O por ejemplo, en la antigua Grecia, ¿no? La constelación de Sagitario era un arquero, y era un centauro, era mitad hombre y mitad caballo. Pero actualmente vemos también esa constelación y hasta los astrónomos observacionales lo dicen, miren, es la tetera, porque tiene una forma de tetera. Están tocando ahorita, regreso. Pues no, más bien eran mis sobrinos que andan jugando y bueno, también me avisaron que Odessa y Freya estaban peleando, pero ahorita parece que ya estaban durmiendo. Entonces, bueno, de todas maneras ya les había dicho, pues este simbolismo, a mí ya traje pasos para el ponche que ando haciendo, entonces al ratito, pues sí, igual nosotros podemos observar un conjunto de estrellas y darles la forma que nosotros tenga que ver con nuestra cultura, con nuestras vivencias y con nuestra mitología, entonces va a resultar diferente. Entonces es un modo válido de interpretar, pero no es el único. Y entonces a esto es a lo que me refiero. Por eso los que me preguntan si es ciencia o no, bueno, pues si bien algunos astrólogos sí han estado haciendo estudios para validar que esto tuviera pues un mayor alcance, que pudiera compararse como actualmente son las ciencias, pues yo sí lo considero de un modo más mitológico, simbólico, interpretativo, porque no tenemos un método realmente para la astrología como es el método científico, ¿no? Es decir, pues sí, no se puede hacer así, principalmente por tantas diferencias que hay, pero sin embargo, pues como astróloga yo sí lo considero válido, ¿no? ¿Por qué lo digo? Bueno, pues he estudiado muchas cartas astrales, incluyendo, por ejemplo, las de personajes históricos, y esto es porque de unas vidas que ya sabemos, pues ahí podemos comprobar más cosas, y miren que sí tiene mucho que ver con estos simbolismos, ¿no? Si yo les llamo simbolismos y no influencias, porque de hecho desde esto también me lo dijo mi papá, ¿no? Los astros no es que influyan en nosotros. Y otra palabra que dicen mucho los astrólogos profesionales, los astros inclinan, no obligan, uno siempre es el que decide. Y entonces, por ejemplo, ahorita que estoy en un grupo de astrología, pero luego pues sí se meten muchos neófitos que a lo mejor saben la astrología, pero a grandes rasgos, pero no bien, no de una manera profesional, porque aunque no lo crean, también hay formas de profesionalizar esto, si bien, como les digo, es algo más mitológico y simbólico, pero existen ciertas premisas de interpretación. Y entonces algunos piensan erróneamente que esto de la astrología, pues es algo que ya te determina tu vida y que ya no lo vas a poder cambiar, ¿no? Y no es así. Aparte de que existen muchas variantes, ¿no? Por ejemplo, en esto de los signos no te van a decir solamente, mira, es que así son todos los Piscis, así son todos los Aries. No, porque en realidad habemos millones de humanos, entonces no podemos encasillar a toda la humanidad en 12 signos, ¿no? Entonces son generalidades nada más. Los antiguos consideraban a los signos como arquetipos. Y los arquetipos son pues precisamente eso, ¿no? Son símbolos, ideales de un tipo humano. Es como ahora también seguimos haciendo arquetipos, ¿no? Y por ejemplo los usamos mucho para las telenovelas o para una película, para
una obra literaria, ¿no? Y les voy a decir, por ejemplo, cuáles, ¿no? El arquetipo del héroe, el arquetipo del villano, el arquetipo de la dama joven, el arquetipo de la bruja. Entonces, todos estos son arquetipos. Y no es, por ejemplo, que todas las brujas sean iguales, ¿no? O que todas las doncellas, las princesas sean iguales, pero ya tenemos ciertas características que decimos, ah, bueno, es que así debería de ser una princesa, es que así debería de ser una bruja, pero conforme a las ideas que nos estamos, pues pensando. Pero en la vida real, o sea, nosotros estudiamos cómo son las princesas, cómo son las brujas, y no son así. Entonces, son arquetipos, precisamente, ¿no? Y lo mismo sucede con los signos del zodiaco. Entonces, son signos de arquetipos de lo que pudiera ser un tipo de humano. No es realmente que todos los que hayan nacido en esa época pues sean así. Son generalidades, insisto, ¿no? También algunos pues sí ya empiezan a estudiar la astrología un poco más, que es donde están los planetas, o sea, no solamente el sol, porque nosotros decimos somos de tal signo, pero nada más es basándonos en la posición del sol. Basándonos en la posición de los planetas, luego necesitamos otros datos, o también para levantar un sistema de casas, y esto ya es lo que se llama carta astral. Eso ya es bastante individual, se toma en cuenta la hora de nacimiento y el lugar de nacimiento. Entonces ahí vas a ver dónde está te dicen tu luna, tu Venus, pues cada planeta, ¿no? Supuestamente. Pero también con eso quieren determinar cómo es un carácter o cómo es un sentimiento incluso, ¿no? Un pensamiento, y tampoco se puede así. Si bien, como les digo, estas generalidades sí veo que se cumplen un poco en personajes históricos o en nosotros mismos, sí llegan a ser característicos, pero no es que ya con eso se determine. Como les digo, nosotros siempre tenemos la última palabra, nuestras decisiones, la forma en que hemos sido educados, el entorno en el que vivimos. Entonces no se lo crean tan así, porque yo en ese grupo también luego leo más bien que dicen, ah, miren, cómo es una persona que tiene la luna en Piscis y Venus en Acuario, ¿no? Y ya te dicen, ¿se va a casar o no? Oiga, no podemos saber eso, o sea, no podemos ser así de determinantes, no. De hecho, yo he visto, por ejemplo, en el sistema de casas, ¿no? Se supone que en la casa 7, que es la del matrimonio, si te salen planetas ahí, pues son oportunidades de matrimonio, y si no te salen, pues dices, ay, bueno, pues no hay mucho que ver, ¿no? Pero sí se pueden casar, porque de ahí se ve dónde está el planeta regente y se ve en qué casa ande. Y aparte depende de la persona, ¿no? Que lo busque, que lo acepte y que quiera hacer eso, ¿no? Y hay personas que tienen planetas en casa 7 y no se han casado o no se casan nunca. Entonces quiere decir, bueno, pues también a lo mejor tuvo oportunidades pero no quiso o algo sucedió. Y en el caso de personas que no los tenían, pero sí tienen pareja, o sí tienen hijos, ¿no? Cuando no tenían planetas en la casa de los hijos, pero los tienen. Y personas que tienen planetas en esas casas no los tienen. Entonces, ¿por qué fue? Bueno, pues hay ciertos sucesos, ciertas decisiones. Entonces, como les digo, pues siempre la última palabra la vamos a tener los humanos. No le preguntes a un astrólogo, entonces, cómo te viene en tu vida, porque eso solo depende de ti. Y es algo que es muy generalizado, ¿no? Se cree que esto es así como una adivinación o como una mancia, ¿no? Incluso que nada más así como si lo supiéramos con solo verlos, y no es así. De hecho, bueno, primero se tienen que hacer varios cálculos matemáticos que tienen que ver con el movimiento de los astros y con este sistema de casas que les estaba mencionando. Entonces no es de que simplemente te encuentras a un astrólogo por la calle o en las redes y le preguntas, ah, ¿cómo me va a ir? No, a lo mejor alguien que ha estado trabajando con los signos y con predicciones anuales, como es mi caso, pues sí, a lo mejor tenemos en mente, si nos acordamos de, más o menos le va a ir hacia los Piscis o hacia los Géminis, porque acabamos de hacer esto para tal año, ¿no? Pero si no lo hemos hecho, si no hemos hecho esos cálculos y esas interpretaciones, pues no lo vamos a saber porque no somos adivinos. Necesitamos primero pues empezar a hacer estas interpretaciones. Y si se quiere una interpretación personalizada que ya va más allá del signo, pues ahí sí se necesitan tus datos personales, como les decía, que es la hora de nacimiento, el lugar de nacimiento, y entonces ahí ya cambia, ¿no? No es así. Y de todas maneras, aunque tengamos esos datos, les digo, no te vamos a poder decir, te va a ir de esta manera, porque eso depende de las decisiones de cada quien. Entonces es así, no le dejemos toda la astrología. Y pues bueno, este video también empezó por lo de Ofiuco y espero que haya quedado un poquito más aclarado.
esto de la constelación. Yo me despido y nos vemos luego en un próximo video.